Entonces vamos a ver qué son otros impuestos. El impuesto de timbre, el de vehículos y el predial. ¿Qué es el impuesto de timbre? El impuesto de timbre nacional es un impuesto que se aplica sobre documentos públicos o privados en los que crean, modifican o extinguen obligaciones y que por lo general implican el traslado de riqueza a un sujeto a otro por medio de títulos, valores, contratos, etc. Chicos, impuesto de timbre es un impuesto que hay que hacer sobre los contratos, no la notarización. Ojo, no la notarización, que eso es una cosa aparte. Estamos hablando del impuesto que hay que pagar. Ese impuesto, en todo municipio existe una oficina de registro que llaman. Entonces, si usted vende una casa, pues usted tiene que pagar el impuesto de timbre. Y ese impuesto es del orden municipal o distrital en el caso de Bogotá. Si usted vende una casa, entonces usted tiene que pagar un porcentaje. Ahora vamos a ver cuál es el porcentaje. Como impuesto de timbre. Pero resulta que también es causal del impuesto de timbre y lo manejan como estampilla, le llaman, a otros tipos de contratos o a los certificados de títulos que expiden los colegios y universidades. Cuando usted se vaya a graduar, entonces a usted le cobran unos derechos de grado y dentro de los derechos de grado va una cosa que llama la estampilla. Cuando usted se matricula en algunas instituciones de educación superior, usted tiene que pagar el valor del impuesto de la estampilla. La estampilla es el impuesto de timbre por usted matricularse porque la matrícula, recuerde que es un contrato. La matrícula en los colegios, la matrícula en la universidad, usted lo que está firmando es un contrato y los contratos generan impuesto de timbre. ¿Estamos de acuerdo? Anita, ¿te queda claro? Profe, sí, señor. Yo le hago una pregunta. Dime. Cuando uno paga el impuesto en la industria y comercio, cuando se está generando esta liquidación, hay una opción después de bomberos que dice impuesto de timbre. ¿Tiene que Ese ver es, con esto? Ah, ese bueno. es, ese es, porque es que cuando usted paga el contrato perdón, el impuesto de industria y comercio, está pagando sobre un contrato que usted tiene con la Cámara de Comercio respectiva, en la que usted se compromete a ejercer de comerciante o de industrial. Entonces eso genera un impuesto de timbre. Todo lo que tiene que ver con contrataciones genera un impuesto de timbre. Pero sigamos aquí con nuestro cuento. Entonces, repasemos el concepto. El impuesto de timbre nacional es un impuesto que se aplica sobre documentos públicos o privados en los que crean, modifican o extinguen obligaciones. Cuando yo creo una obligación es cuando, por ejemplo, yo compro una casa y entonces voy a tener un derecho sobre un terreno y unas mejoras. Cuando modifican es cuando yo vendo y entonces voy a modificar el dueño. Cuando extingue la obligación, es que ¿cómo le parece que la casa se la llevó el río? Entonces extinguió la obligación. Y que por lo general implican el traslado de riqueza de un sujeto a otro por medio de títulos valores. Un título valor es una escritura pública. Eso es un título valor. ¿Listo? Un contrato. ¿Qué es el impuesto de timbre? Es el impuesto documental que grava diferentes títulos o documentos privados y públicos que hayan sido otorgados dentro del país o fuera de él, siempre y cuando conste que su constitución haya sido realizada en el territorio nacional. Es decir, yo hice un contrato en Estados Unidos, pero el contrato se va a aplicar en Colombia. Tiene que registrarse y tiene que pagar impuesto de timbre. A eso es lo que se refiere aquí. ¿Qué dice el artículo 519 del Estatuto Tributario? Base gravable en el impuesto de timbre nacional. Tratándose de documentos que hayan sido elevados a escritura pública, se causará el impuesto de timbre siempre y cuando no se trate de la enajenación de bienes inmuebles o naves,
o constitución o cancelación de hipotecas sobre los mismos. Si yo voy a cancelar una hipoteca y voy a cambiar la escritura, esa no generará impuesto de timbre. Pero si yo voy a hacer el contrato de compra de una vivienda o de compra de un edificio o de compra de un parqueadero, pues tendré que pagar impuesto de timbre. ¿Queda claro? Y aquí está. Alguien que lo lea, por favor. ¿Nadie? Artículo 519. Base gravable en el impuesto de timbre nacional. Modificado. El impuesto de timbre nacional se causará a la tarifa del 1.5% sobre los impuestos públicos y documentos privados. Sobre los instrumentos públicos. Sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores que se otorguen o se acepten en el país o que se otorguen fuera del país, pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la Constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a 6.000 unidades de valor tributarios, VT, en los cuales intervenga como otorgante, acepten o suscriptor, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviera unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000 unidades de valor tributaria, UVT. Para los contratos celebrados por constructores para programas de viviendas, el aumento de tarifas dispuesto en este artículo solo será aplicada a partir del 1 de julio de 1998. Tratándose de documentos que hayan sido elevados a escritura pública, se causará el impuesto de timbre, siempre y cuando no se trate de la enajenación de bienes, inmuebles o naves, o constitución o cancelación de hipotecas sobre los mismos en el caso de constitución de hipotecas abiertas. Se pagará este impuesto sobre los respectivos documentos de deber. Bueno, entonces ahí está el artículo 519 como está en el Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro qué es el impuesto de timbre? Entonces, el impuesto que se paga sobre los contratos. Ahora, recordemos que las VT están a 3.000 y algo, ¿no? Que nosotros lo dimos el valor en una clase anterior. Y entonces, para uno saber el monto, sería ese 3.643, creo que es, multiplicado por 6.000 o multiplicado por 30.000. Y entonces ahí encontramos el valor del monto que debe tener las personas para que estén obligadas a ese impuesto de timbre nacional. ¿Listo? Este impuesto es de impuesto del orden municipal. Dice, también se causará el impuesto de timbre en el caso de la oferta mercantil aceptada, aunque la aceptación se haga con documentos separados. ¿Qué es eso de la oferta mercantil? Es cuando yo firmo un contrato aceptando por la realización de una obra, por ejemplo. Si estoy firmando por la realización de una obra, ese contrato debe estar registrado. No, repito, no notarizado, sino registrado. Cuando tales documentos sean cuantías indeterminadas, el impuesto se causará sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento durante el tiempo que dure vigente. Cuando se hacen contratos de obra civil, normalmente no se sabe el monto total. Entonces, a medida que se van haciendo pagos, se va haciendo la causación del impuesto de timbre sobre los pagos que se estén haciendo sobre el contrato. ¿Listo? Lo anterior será aplicable para los contratos que suscriban, modifiquen o prorroguen a partir de la presente ley. Parágrafo 1. El impuesto de timbre generado por los documentos de actuaciones previstas en este libro
será igual al valor de las retenciones en la fuente debidamente practicadas. En el evento de los documentos de cuantía indeterminada, cuando fuere procedente, además de la retención inicial de la suma señalada en el último inciso de este artículo, el impuesto de timbre comprenderá las retenciones que se efectúen una vez se haya determinado o se determine su cuantía, si es el caso. O sea que es un valor igual al de la retención. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Artículo 520. Otros instrumentos sometidos a impuestos de timbre cuando su cuantía fuese superior a 1 millón de pesos. Y aquí entonces vamos a hacer una pausa para que ustedes vayan al Estatuto Tributario y consulten el artículo 520 y me cuenten qué decía el artículo 520. ¿Listo? Sí, profe. Hagámosle pues. ¿Quién quiere comentarme el artículo 520 del Estatuto Tributario? Chicos. Leo, profe. ¿Quién quiere comentar lo que encontró el artículo 520? Profe, aquí en el estatuto Ajá, dice el artículo 520 derogado por el artículo 140 de la ley sexta de 1992. ajá. ¿Qué más dice? No dice nada más, profe. Bueno, ya le voy a leer una cosa. Bueno, he colocado los números aquí. 519, desde el artículo 519 hasta el 546 del Estatuto Tributario, ustedes deberán leerlo y ahora les voy a dar el tiempo para que lo hagan. Es todo lo que tiene que ver con el impuesto de timbre. Sobra decir que cuando se haga la evaluación final la próxima semana, pues de pronto se puede salir una pregunta de ahí, ¿no? Pero el artículo 520, que fue derogado según la ley 6 de 1992, en el artículo 140, nos hablaba de otros instrumentos sometidos al impuesto de timbre. Y entonces me decía que se exceptúan de la tarifa prevista en el artículo anterior los siguientes instrumentos que pagarán la suma específica en cada caso: los documentos de promesa de contrato, las cesiones de derechos que se hagan en escritura pública por simple nota de traspaso y los certificados de depósito que expidan los almacenes generales de depósito. Eso era una información que inicialmente estaba en el Estatuto Tributario, pero que que simplemente la derogó la Ley 6 de 1992. Eso era informativo. Pero del 521 en adelante hasta el 546 me hablan de cuáles son los actos que hay que grabar, de cuáles son los porcentajes, de quiénes son los responsables, de todo lo que tiene que ver con el impuesto de timbre. ¿Listo? Recordemos que es un impuesto que lo recaudan los municipios y el distrito especial. Viene el segundo impuesto de los otros impuestos que existen en Colombia. El impuesto sobre vehículos automotores. Es un impuesto de carácter directo. O sea que sobre quién recae, sobre el propietario del vehículo, ¿no? Por eso dice que es de carácter directo. Acuérdense que los impuestos de carácter directo son los que tienen nombre propio de quién es la persona que tiene que responder por eso. Y los de carácter indirecto es que cualquier persona puede, el caso del IVA, por ejemplo, es el comprador el que tiene que asumirlo. Pero aquí es carácter directo, o sea que si usted, Pepito Pérez, tiene un
un vehículo, pues el impuesto es su obligación. Ese es el peligro de cuando ustedes hacen ventas de vehículos y no hacen el traspaso, que el impuesto sigue llegando a nombre de Ana María Guillén y no a nombre de Edwin Barbosa, que fue quien lo compró y que es el que lo está usando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos gravados que se encuentran matriculados en el Distrito Capital de Bogotá o en cualquier oficina de tránsito del país. Deben pagar este impuesto los propietarios y poseedores de vehículos una vez al año. Todos los vehículos, absolutamente todos los vehículos automotores tienen que pagar ese impuesto. Es un impuesto del orden distrital y departamental. En el Valle, por ejemplo, se paga en la gobernación del departamento del Valle. ¿Qué impuestos se deben pagar por el vehículo? Mire todos los impuestos que hay que pagar cuando uno tiene un vehículo. Según el Estatuto Tributario, todos los automotores facturados en Colombia deben pagar la tasa general del IVA, impuesto al valor agregado, del 19%. En los vehículos de pasajeros, o sea, las busetas y los pick-ups, se adiciona un impuesto al consumo del 8%. Pero este sube al 16% si su costo supera los $30,000. FOB. Acuerde que el FOB es el valor en origen, ¿no? El valor del vehículo en origen, porque normalmente estos los pick-up son importados. Entonces hay que agregarle el 16% si es importado. Estos son algunos impuestos que hay que pagar por los vehículos, aparte del impuesto de vehículos que está ya relacionado en la diapositiva anterior. ¿Cuánto es el impuesto vehicular para el 2021? Para los vehículos particulares, todos los automotores y camperos pagan, que van hasta 49.470.000 en costo, pagan el 2.5. Si va el 49 millones, si vale 49.470.002, ya no pagará el 2.5, sino el 3.5. ¿Hasta dónde? Hasta 101.305.001. Aquí están la mayoría. Aquí están la mayoría de los vehículos. Y este es el impuesto que tiene que pagar. 3.5 del valor del vehículo. Motocicletas más de 125 centímetros cúbicos, todos los avalúos, el 1.5%. Este es el valor del impuesto vehicular para el año 2021. ¿Sí? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Qué pena interrumpirle, una cosita me quedó como duda. Me dice que es el impuesto vehicular 2021. Sí, señor. ¿Esa qué? Esa norma salió prácticamente, puede decir que este año, ¿cierto? Es que cada año suben estos valores. Es que no me queda como, o sea, tengo como dudas eso de la motocicleta. Tengo entendido que es a partir de 150 centímetros cúbicos. Esto lo saqué del dato Profe, ¿le aclaro? Sí, dígame. Profe, las motos de menos de 125, o sea, 124 no se paga ese impuesto. A partir de 125 sí. Por ejemplo, en el caso mío, que tengo una moto que es 124, yo no pago impuestos, sino pago semaforización en el caso de Bogotá. Entonces, Ajá, después de 125 sí. Sí, profe, a partir de Por eso 125. Eso es solo para Bogotá. Eso es para Bogotá, sí. Ya, aclarado, listo. No, la mía es de Fusa. Ajá. Acuérdense que esto es del orden municipal, del orden departamental. No, pero yo no he pagado, a mí nunca me llegaron eso y me la matricularon allá. Por eso se me hace como raro, la mía es de 125 centímetros cúbicos. Y usted ya averiguó, ¿será que en la tarjeta aparece 124? Bueno, de pronto sí, pero... En la tarjeta, no, es que en la tarjeta dice 125, pero es 124. La vía también es 125, pero en la tarjeta sale 124. Las motos que son 150 son 149 y así sucesivamente. Pero si es 125 es 124. Ya. Bueno, listo. Aclarado, ¿no, Juan? Sí, señor. Muchas gracias.
Y si no, averigüe que no decía que de pronto usted tenga por eso unos impuestos acumuladitos. Bueno, y por último tenemos el impuesto predial. ¿Qué es el impuesto predial? La ley de tributación municipal establece que el impuesto predial es un tributo de periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Se considera predios a los terrenos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como a las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pueden ser separados sin alterar deterioridad o destruir la edificación. Ahí hay un vacío en la ley, y se los comento porque sé de situaciones en las que ha pasado eso. Le voy a hablar específicamente de un municipio que conocí el caso, que se llama La Dorada Caldas. El río Magdalena se llevó unos predios y la gente, pues todo el mundo se dio cuenta que se había llevado los predios, todo el municipio se dio cuenta que esos predios habían desaparecido, pero a los propietarios de esos predios les siguió llegando el gravamen del impuesto predial. Ellos asumieron que porque se había ido el terreno cesaba la obligación, y resulta que cuando se dieron cuenta el municipio estaba buscándolos por no pago de esos impuestos ya como de 4 o 5 años después de haber desaparecido los predios. Entonces, lo que decía el municipio era que tenían que haber reportado en el mismo momento en que el predio se fue, que se lo llevó el río, haber reportado como desaparecido. Ellos hacen un levantamiento de un acta y con esa acta usted se cesa la obligación. En tanto no se haga eso, la obligación continúa. Ahora, la otra cuestión es que también se presentó en el municipio de La Dorada, pero un corregimiento que llama Guarinó. El río Guarinó cambió de cauce. Entonces las fincas que habían alrededor pero fue un cambio de cauce natural, ¿no? Se formaron unos playones y los finqueros se adueñaron de esos playones porque se formaban parte del predio, porque el predio decía que limitaba con el río tal, y si el río se corrió, pues ellos se ganaron el espacio. Y también tuvieron problemas porque no habían declarado que el predio ahora era más grande, y acuérdense que ese tributo se paga por el metraje, no se paga por el predio como tal, sino por el metraje. La otra situación que se presenta con el impuesto predial, que es muy común que se presente, son las desglobalizaciones. ¿Ustedes saben de qué trata eso? No sé. Bueno, eso se da en Bogotá. En Bogotá no es fácil que se dé, o de pronto no sé, no he oído de esa situación, pero en Bogotá yo creo que controlan un poquito más las construcciones que en otras partes del país. Pero también se presenta la persona que compra una casita y hace unos ahorros y le tira el segundo piso, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Le va a tirar el segundo piso a la casa. Y le ponen el segundo piso, pero hacen una vivienda independiente. Si la casa es una sola, usted lo que hizo fue una ampliación para su comodidad. Ahí no hay tanto problema. Obviamente usted debe haber pedido el permiso de planeación para poder construir. Ellos deben haberle dado la autorización, usted debe haber hecho todo el trámite. Pero supongamos que usted no lo hizo. Pero su vivienda es una sola. Ahí no hay tanto problema. El problema es cuando usted pone un segundo piso y entonces monta un apartamento arriba y otro apartamento abajo. Eso se convierte en propiedad horizontal. Y al convertirse en propiedad horizontal son dos predios diferentes. Entonces hay que pedir que hagan una desglobalización, se llama eso. Porque tienen que partir el predio entre lo que está en el segundo piso, que es propiedad horizontal,
y la casa original que estaba en el primer piso. Esa es una costumbre que la gente tiene de no hacer el registro y son capaces de ponerle todos los servicios y solicitan hasta nomenclatura, pero no hacen la desglobalización. Y entonces siguen pagando el predial por un solo predio. Cuando el municipio o el distrito en ese caso quieran, pueden perfectamente venir y se le apropian de su bien porque los impuestos los asumen que el predio, como no tiene información cierta y valedera, que el precio siempre estuvo con las dos partes y que usted nunca quiso pagar el impuesto. Entonces le ponen una sanción bastante grande y es bien complicado de demostrar lo contrario. Yo no sé si ustedes conozcan ese tipo de casos. Si alguien ha sabido un caso de eso, pues sería bueno que lo comentaran. A ver. ¿Nadie? No, profe. ¿Alguien ha incurrido en hacer eso de ampliar y armar un apartamento en el segundo piso? Pues conozco el caso de una vecina que hizo eso, profe, y se dieron cuenta y ahí le sacaron una multa bien fuerte. Claro. Porque ella, el frente pues tenía 2 pisos, pero en la parte de atrás tenía casi un lote y se puso a construir y se dieron cuenta ¿En y qué casi ciudad? En aquí en Bogotá. Bogotá, profe, y casi le Ajá. toca que vender la casa para poder pagar la multa. No, y en otras ocasiones les toca tumbar lo que hicieron. Sí, profe, conozco el caso que un señor se excedió cuando construyó el segundo piso y le tocó que tumbar, le Sí, tocó porque que tumbar. se salen fuera de lo que Eso, llaman el paramento. Eso es como la eso, profe. gente en Bogotá se ve mucho y es causal de muchos problemas, de que las casas las compran con antejardín y la gente construye en el antejardín. Sí, sí, para parquear, por ejemplo, el vehículo. Ustedes sabían que los antejardines son espacio público? Sí, profe. El antejardín de su casa no es suyo, es espacio No, público. sí, Y profe. si usted construye en el espacio público, está invadiendo el espacio público y si usted construye ahí, pues tendrá problemas con la administración municipal o distrital. O cuando ponen los techos con salientes y rompen lo que se conoce con el nombre de paramento. Es complejo. La gente cree que eso no es digno, que yo compré la casa y tenía antejardín, entonces voy a aprovechar el antejardín y voy a hacerle un doble garaje y le voy a montar encima un par de habitaciones porque voy a ampliar la casa. O colocan las escaleras por fuera de la casa, las escaleras para el segundo piso. Eso es invasión de espacio público. ¿Sabían eso, chicos? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, menos mal lo habían, porque no van a incurrir en ese tipo de faltas. Pero son faltas que la gente comete muy fácilmente. O sea, de pronto por desconocimiento, de pronto por muchas cosas. A veces por tirárselas de vivos terminan mal. Eso Claro, es no sé. profe, que, ¿Cómo? que esa parte del paramento es respetable siempre y cuando tengan las medidas correspondientes al plan de ordenamiento territorial por municipio, ¿no? Sí. Porque de pronto puede ser de que hacen un antijardín, pero si la casa la construyeron muy adentro, Ah, digamos no, por decirle unos ahí ya no 5 hay metros y nada. el paramento viene siendo 2,50, que viene siendo casi lo Ahí no hay normal, problema. no hay problema, ellos pueden hacer su obra normalmente y le hacen su parqueadero para el garaje del carro, el vehículo, de esa parte. Desde Sí, que ellos sí. no sean ese paramento como tal, pues no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, uno ve en Bogotá, en la avenida 68, por ahí por el sur, por Milenta, muchas casas se saltaron el paramento. Hicieron locales comerciales. Y como eran tantos, el distrito lo que hizo fue negociar con ellos para no crear un problema social tenaz, porque bueno, eran como 4 cuadras ahí en la 1 de Mayo con 68. Yo conocí de cerca esa situación hace muchos años, hace unos 40 años conocí yo esa situación allá. La gente se apropió de los antejardines en el barrio Milenta, se llama eso de Bogotá.
todas las casas que estaban sobre la Avenida 68 se salieron hasta el bordecito de un andén y se cogieron el antejardín completo, que era como de 6 metros, que no estaba dentro de la escrituración, porque la escrituración decía que eso era espacio público. Entonces, eso fue un litigio bastante fregado en esa época, en los años 70. Bueno, ¿alguien más quiere comentar sobre eso? Chicos, cuando usted compra un apartamento y el apartamento está en una unidad, recuerde que usted debe tener 2 escrituras, ¿no? Una escritura es la del apartamento como tal, propiamente dicho, y otra escritura debe ser sobre el parqueadero que usted le asignaron. Si es un parqueadero propio. Las unidades de interés social, el parqueadero no es propio, sino comunitario, y entonces se salvan de el segundo cobro de predial. Entonces, usted paga predial por el parqueadero y paga predial por su propiedad, por su apartamento. ¿Listo? Que es propiedad horizontal. ¿Sabían eso, chicos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Continuamos aquí con nuestro cuento. Se considera predio a los terrenos, incluyendo los terrenos, esto ya lo leímos y es bueno que lo repasemos de nuevo, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pueden ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. El impuesto predial puede ser urbano, rural, el pago debe ser de ambos anual, la base imponible autoevalúo hasta 15 unidades unidades tributarias, el 0,2%, el 0,6% y el 1%. Esto lo saqué para ver que el impuesto predial también está en otros países, ¿no? Si ustedes miran acá, esto es de Perú. ¿Listo? Y esto sí es bueno que lo tengamos en cuenta. Para Bogotá. Lo voy a ampliar para que lo veamos. El plazo para pagar con el 10% de descuento en Bogotá era hasta abril 15. Más de 2.4 millones de predios deben realizar el pago del impuesto predial en Bogotá. La administración envió a su casa el formato listo para pagar. El impuesto también se puede consultar y pagar electrónicamente. El incremento promedio del predial para toda la ciudad es del 10.4%. 10.4% el incremento del avalúo, ¿no? Con el pago del predial se construirán 30 colegios, 24 centros de salud, las vías que se necesitan para mejorar la movilidad y se garantiza la seguridad de todos los bogotanos. Discutible, ¿no? 7. Según Catastro, en 2016 Bogotá tiene un valor de 479 billones. Eso valdría la ciudad, ¿no? Si no está de acuerdo con el avalúo de su predio, puede pedir una revisión. El ajuste por equidad tributaria es un descuento que se recibe con el predial. Para mantener su ajuste por equidad debe pagar el impuesto a tiempo. Estos son los 10 datos claves del predial para el 2016 que se aplican todavía. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. ¿Listo? Chicos. Sí, señor. Se tienen derechos y se tienen obligaciones. Multas de intereses. Las multas por no pagar tributos y no rendir declaraciones de predios
varía entre el 15 y el 100% de una unidad tributaria. Los intereses moratorios de cuotas impagas son del 1.2 al mes en promedio. Beneficios para pensionistas. El autovalúo se le descuenta el valor de 50 unidades tributarias. Se tributa por el monto de la diferencia. El jubilado debe ser propietario de un solo predio y su pensión no debe ser superior a un UIT. Esto es para Perú, pero aquí aplica exactamente igual. Impuesto predial subirá en el 2014. Estos son los impuestos que deben pagar, que se deben pagar a nivel del mundo. Es un impuesto, el predial existe en todas partes y anualmente lo ajustan. A nosotros nos lo ajustan cada año. Conclusión, estos impuestos permiten a los fiscos departamentales, municipales y distritales hacer un recaudo que grava distintos factores en procura de tener recursos para su normal funcionamiento. ¿Preguntas? Profe, ¿Dudas? ¿Sí? este impuesto, pues en el caso de Bogotá, como hay una variación depende del estrato y lo otro depende de las construcciones que se hagan cerca o le hagan cerca a donde vive uno, entonces le incrementan también. Sí, pero incrementan la base, ¿no? Sí, profe. Porque es que recuerde que el impuesto predial se paga sobre el avalúo que tenga su propiedad. Y ese avalúo puede variar dependiendo de si está cerca a una avenida, si tiene accesos nuevos, si tiene centros comerciales importantes, si se construyó un parque cerca, si hay una obra, aquí en Cali le llaman las megaobras, que son unas obras grandes, sobre todo de infraestructura vial, si hay una construcción de un colegio nuevo, aquí en Cali construyeron un colegio en el distrito de Agua Blanca, que se llama Megacolegio, el Nuevo Latín, y ese megacolegio hizo que todos los precios que estuvieran a su alrededor subieran de el avalúo. Eso fue un escándalo tenaz aquí, en razón a que el colegio lo hicieron en una zona de estratos 1 y 2. Y entonces hubo predios que quedaron con más avalúo que las casas de otros barrios que eran de estrato 3 o incluso estrato 4. Eso se tuvo que mandar a una revisión porque generó muchos inconvenientes en la gente que vive alrededor del colegio Nuevo Latín. En ese caso, profesor, tiende a variar demasiado cuando se menciona ese tipo de edificaciones como tal, cuando son megacolegios y eso, tiende a subir mucho los predios. Cuando también las vías son pavimentadas y los espacios públicos como andenes y etcétera, etcétera, incrementan demasiado Todo lo que a veces la gente de pronto en el momento no cae en cuenta y dice, bueno, necesitamos que nos pavimenten la vía. Necesitamos que nos arreglen estos andenes porque están muy mal, que no sé qué, que el Estado venga, ejecuten estas obras lo más rápido, que las zonas no se nos están dando como para un tránsito de libre peatón y eso. Pero en el momento no piensan en eso. Y pues la persona, pues, digamos por así, la comunidad piensa en el momento de arreglar sus accesos peatonales o por decirlo así, que lo hagan de un modo pues que les quede como acorde a su residencia como tal, ¿no? Pero en el momento no saben que eso les va a incrementar el avalúo. Mire, y ahí es donde vienen los problemas. No, que por qué me subieron, que por qué esto y lo otro, y ahí es donde reciben, como dicen vulgarmente, el mamonazo. Sí, vea, Juan Manuel, eso es tan fregado que yo no sé si ustedes sepan que los barrios nuevos, cuando se va a hacer una urbanización, cualquiera que sea, las vías de acceso no las hacen los municipios. Las vías de acceso las deben hacer las constructoras. Aquí en Cali, en el sector del sur, las constructoras se han ido ampliando hacia lo que antes eran fincas de descanso
o casas que quedaban campestres retiradas del centro por la, por la tranquilidad. Pero resulta que esas casas han ido quedando en medio de las nuevas unidades. Y aquí cerca donde yo vivo, eh, hay un sector de unas casas que son las casas de 2.000, 2.500, 3.000 metros de terreno y casas de 600, 500 metros de construcción. Son unas casas hermosísimas, pero son casas que siempre fueron casas de campo, que ahora ya no son de campo, obviamente dicho, porque ya quedaban metidas dentro de las urbanizaciones. Pero las calles, los accesos eran sin pavimentar. Y ahí hay un problema grave porque la administración municipal no le mete la mano a esas calles, porque son calles supuestamente que deben ser construidas por las constructoras, pero las constructoras dicen que esos sectores donde están esas casas no son de ellos, entonces que ese acceso no lo van a tocar, pero los dueños de esas casas tampoco organizan los terrenos y son un acabadero de carros porque son de verdad espantosas las calles. Y desafortunadamente son calles que tienen ya mucho flujo vehicular que se desvía un poquito de la carretera principal Cali-Jamundí para supuestamente bajar el tráfico de allá. El mismo Estado ha sido consciente de que crearon una avenida, llamada la Avenida Ciudad de Cali, que no desemboca en ninguna parte, que queda ciega en el barrio, en el sector donde nosotros estamos, que es un sector residencial. Y entonces para accesar a esa avenida, los que vienen por la Panamericana se tienen que desviar precisamente por esos baches que le digo yo que están donde están esas casas que son las megacasas. Y están procurando negociar con los propietarios de eso para que por lo menos mejoren los accesos. Y el municipio abiertamente les ha dicho, vea, construyan ustedes la calle, si es que quieren mejorar, pero es bien delicada la situación. Y lo que hace es valorizar, ¿no? Y los valores, los avalúos cambian de, de una ciudad a otra. Mire, yo no sé si yo les comentaba, pero aquí en Cali se presenta un fenómeno que es bien simpático. Un apartamento, vamos a ver, un apartamento normal de 72 metros cuadrados en una unidad del sur de Cali, que está costando alrededor de 300 millones de pesos el apartamento. Pero exactamente el mismo, y ese es el avalúo, ¿no? Exactamente el mismo apartamento, construido de la misma manera, con la misma mobiliaria construyendo, la misma constructora. En Jamundí, que está a 10 minutos de Cali, vale 140 millones. Y en Palmira, que está a 20 minutos de Cali, vale 90 millones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué juegan? Y es un problema comercial. Porque resulta que los que cuando construyen el apartamento en Cali le tienen que accesar a las calles de Cali y tener las especificaciones de las calles de Cali. Y ese es uno de las justificaciones que dan las constructoras para que el mismo apartamento tenga semejantes diferencias tan grandes de precios. Es que, mire, el de 90 millones es menos de la tercera parte de lo que vale el apartamento en Cali. Y los avalúos catastrales se basan en ese costo que da la constructora. Entonces, ahí arrancan. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? El mismo apartamento, las mismas características, hecho con los mismos materiales, con los mismos acabados, todo. Y entonces, ¿a diferencia qué se debe? Sería la pregunta interesante, ¿no?
¿Alguien más tiene algo que comentar respecto a esto? De lo que estamos hablando. Bueno. Entonces, aquí damos por terminada la grabación. Se finaliza aquí la grabación de lo que es el impuesto de vehículos, el impuesto de timbre y el impuesto predial. ¿Listo? Chicos, como ya hay más estudiantes que cuando comencé, que no eran sino 3, les quiero recordar varias cosas. 1. Para aquellas personas que quieran volver a entrar a presentar su parcial 3, porque de pronto tienen dudas, situaciones de baja, nota baja o algunas cosas, el plazo de la presentación del examen se amplió hasta el próximo miércoles 20 a las 11 de la noche. Los intentos se ampliaron de 3 que tenían inicialmente, que yo les había colocado, a 5 intentos. Entonces, el que quiera volver a entrar y revisar y pueda volver a presentar el examen, lo puede hacer. Primera recomendación. Segunda recomendación. Cuando ustedes entran a la plataforma, para que les funcione bien, no lo hagan por Google. Por Google se congestiona mucho y no se abre bien. Tiene muchas dificultades. Porque como ustedes saben, pues Google es la plataforma que más se utiliza, por lo menos en Colombia. Y entonces la recomendación es que tengan el Mozilla, y con Mozilla pueden entrar más fácilmente a la plataforma y podrán abrir más fácilmente todos los documentos. Pues esa es la segunda recomendación. La primera, que si quieren cambiar examen, si quieren volver a intentar, lo pueden hacer. Si no les abre bien por Google, entonces métanse por Firefox. El Mozilla los va a ayudar. Y tercero, que este ciclo termina la próxima semana, termina el 30. Por lo tanto, es necesario que nosotros la próxima semana tengamos de nuevo evaluación, será la evaluación final, para que no lo vaya a correr frío la cosa. La próxima semana serán evaluaciones finales, chicos, finales de culminación de ciclo. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud?